Sodoma deslumbraba a primera vista. Sus plazas estaban abarrotadas de comerciantes ambiciosos cuyas voces no vendían solo productos, vendían vanidad y codicia. Las fuentes de mármol brillaban, pero sus aguas ya no refrescaban el alma. Los jardines parecían perfectos, pero detrás de cada flor había una historia de injusticia, abuso o mentira. Para el viajero ingenuo, Sodoma era una tierra prometida. Lujos desbordantes, fiestas interminables, sexo sin reglas y riquezas fáciles. Pero esa tranquilidad era solo una ilusión, un velo. Bajo esa superficie hermosa, Sodoma escondía una oscuridad feroz. Sus calles respiraban orgullo, desprecio por lo sagrado y una indiferencia escalofriante hacia el dolor ajeno. Muchos soñaban vivir allí, sin saber que estaban caminando sobre un terreno maldito, listo para el juicio. La abundancia de Sodoma no trajo gratitud, trajo arrogancia. El pueblo no tenía hambre, no tenía escasez, y por eso pensaban que no necesitaban a Dios. El lujo se convirtió en el nuevo Dios del pueblo. Se adoraba la comodidad, se servía al placer. A medida que crecían en bienes, decrecían en reverencia. El descanso reemplazó la responsabilidad espiritual. Se sentían invencibles, como si nada pudiera tocarlos, y así el pecado pasó de ser tolerado a ser aplaudido. Ya no se ocultaba, se celebraba públicamente sin pudor. La maldad ya no escandalizaba. Lo que antes se consideraba vergonzoso, ahora se mostraba con orgullo. Las leyes eran manipuladas, la justicia se vendía y el inocente era objeto de burla. El extranjero, en lugar de ser bienvenido, era despreciado o abusado. La violencia no era un evento aislado, era parte del paisaje. La impureza sexual era abierta, pública, desvergonzada. Nadie alzaba la voz. El temor de Dios había desaparecido y, lo más alarmante, no había remordimiento. La conciencia colectiva se había apagado por completo. En medio de una ciudad que celebraba el pecado como virtud, vivía Lot, un hombre justo rodeado de perversidad. Cada día era un tormento silencioso para él. Sus ojos se llenaban de tristeza al ver cómo el mal ya no se escondía, sino que se exhibía con orgullo en las calles. Escuchaba blasfemias, veía violencia injustificada y notaba cómo el alma de la ciudad se corrompía desde lo más profundo. Lo que más le dolía no era solo lo visible, sino esa degradación silenciosa que se había normalizado. La falta total de conciencia, el desprecio por lo sagrado, el odio hacia todo lo puro. Pero Lot era apenas una sombra en medio de aquella oscuridad. Lo toleraban como quien tolera una piedra en el zapato, molesta, pero aún no suficiente para quitarla. Nadie lo escuchaba, y cuando hablaba, sus palabras eran ridiculizadas. Sus advertencias eran vistas como exageraciones de un hombre anticuado. Su presencia, lejos de provocar respeto, generaba fastidio. Representaba todo lo que Sodoma había decidido rechazar: la justicia, la pureza, el llamado al arrepentimiento. Y por eso su voz era silenciada, una voz solitaria que clamaba en medio del ruido del pecado. La maldad de Sodoma había llegado tan lejos que el cielo no pudo guardar más silencio. Dios escuchó el clamor que subía desde esa tierra contaminada. El dolor, la injusticia, la perversión, todo era registrado por los ojos de un Dios que es paciente, pero justo. Aún así, antes de destruir, Dios decidió confirmar con sus propios mensajeros. Envió ángeles para examinar la ciudad. Pero la forma en que fueron recibidos confirmó lo peor. Ni siquiera los mensajeros celestiales fueron tratados con respeto. El juicio ya no podía esperar. Esa noche, Sodoma mostró su verdadero rostro. Hombres de toda la ciudad se congregaron con intenciones perversas. Golpearon la puerta de Lot, exigiendo a los ángeles para usarlos como si fueran objetos sexuales. El pecado había llegado a su punto más oscuro, sin límites,
sin temor, sin vergüenza. La escena fue clara. No era un caso aislado. Era el reflejo de una sociedad entera perdida. La maldad ya no solo estaba en las calles, estaba en cada corazón. No quedaba ni un resquicio de conciencia. La ciudad había cruzado la última línea. Los ángeles hablaron con firmeza. ¡Sal de aquí! Era la última oportunidad. Lot obedeció, pero al ir a hablar con sus yernos, estos se rieron en su cara. Les pareció una broma. El juicio de Dios era tan inimaginable para ellos que lo tomaron como si fuera un cuento. Creían que al tenerlo todo, nada les faltaría jamás. La ciudad dormía confiada, sin saber que la destrucción estaba a minutos. Nadie pensaba que esa sería su última noche. Lot salió apresuradamente junto a su esposa y sus 2 hijas. No tuvieron tiempo de empacar nada. Los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron casi a la fuerza. Mientras subían por el camino hacia una pequeña ciudad cercana, el cielo comenzó a oscurecerse. Pero no por nubes. A lo lejos, desde la altura del valle, ellos vieron el fuego caer sobre Sodoma como una tormenta ardiente desde lo alto. Las llamaradas consumían los tejados, las calles, las plazas que tantas veces recorrieron. Era el fin, y el juicio era real. Era una escena que debía marcar el alma para siempre. El sonido del juicio, el calor a la distancia y la certeza de que Dios no se burla. No hubo discursos, no hubo advertencias públicas, solo ceniza. Lo que parecía eterno cayó en segundos. Sodoma fue borrada no solo de la tierra, sino de la historia, como una advertencia viva para todas las generaciones futuras. Pero en medio de ese escape, la esposa de Lot desobedeció. Contra la advertencia divina, giró la cabeza para mirar lo que había dejado atrás. Su corazón todavía pertenecía a Sodoma, y en ese instante quedó convertida en una estatua de sal, una señal silenciosa de que mirar atrás cuando Dios ya te llamó a salir puede costarte la vida eterna. Lot y sus 2 hijas no se detuvieron. El impacto de perder a su esposa y madre en ese instante fue inmenso, pero no podían mirar atrás. La angustia apretaba sus corazones, pero recordaban bien la orden directa de los ángeles. ¡No mires! Sabían que desobedecer significaba morir. No era tiempo para lamentos ni distracciones. En medio del caos, eligieron avanzar. No por frialdad, sino por obediencia. Entendieron que a veces, para salvar tu vida, debes seguir caminando aunque el dolor quiera hacerte volver. Así terminó Sodoma. Una ciudad que lo tenía todo, pero que perdió lo más importante, el temor a Dios. Fue destruida no solo por su inmoralidad, sino por haber normalizado el pecado, rechazado la corrección y despreciado la gracia. El fuego no cayó sin aviso, cayó porque ignoraron todas las advertencias. Sodoma no fue vencida por enemigos externos, sino por su propia corrupción interna. Su ruina es más que historia, es una advertencia viva. Donde se apaga la conciencia, se enciende el juicio. Te invitamos a compartir esta enseñanza a tus familiares, amigos y hermanos de la iglesia. Y para finalizar, oremos juntos de la siguiente manera. Señor eterno, Dios justo y santo, venimos ante ti reconociendo que tu paciencia es grande, pero tu juicio es real. Así como en los días de Lot, cuando la maldad había llegado a su punto más alto, tú enviaste a tus ángeles con poder y misericordia, no para destruir primero, sino para salvar a los que aún escuchaban tu voz. Gracias porque aún en medio del pecado, tú envías advertencias antes del juicio. Padre, recordamos con temor aquel momento en que tus ángeles tomaron a Lot de la mano. Lo sacaron con urgencia de una ciudad que se desmoronaba espiritualmente. Ellos no salieron por mérito, sino por compasión divina. Nos enseñas que en medio del caos, solo tu mano puede guiarnos hacia la salida.
Señor, no permitas que nos aferremos a lo que ya has sentenciado a juicio. Dios, de verdad, también recordamos con dolor la desobediencia de la esposa de Lot. A pesar de haber salido físicamente de Sodoma, su corazón aún estaba allí. Un solo giro, una mirada atrás, y quedó detenida para siempre, transformada en estatua de sal. Enséñanos, Señor, a no mirar atrás, a no añorar lo que tú ya condenaste, a no resistir el llamado urgente de obedecer sin condiciones. Señor, reconocemos que muchas veces nosotros también caminamos con lentitud, con corazones divididos. Nos cuesta soltar lo que amasamos en una tierra impura. Danos un espíritu firme, decidido, como el que diste a Lot para seguir caminando, incluso entre lágrimas, sabiendo que la obediencia salva y la duda paraliza. Dios de justicia, la destrucción de Sodoma fue total. El fuego descendió desde el cielo, no como un accidente natural, sino como juicio divino. Lo que parecía eterno desapareció en un instante. Que nunca olvidemos, Señor, que el pecado no queda impune y que cuando tú hablas, debemos temblar y obedecer sin demora. Padre, haznos sensibles a tu voz como lo fue Lot. Que no nos acostumbremos a la maldad, ni vivamos cómodamente entre tinieblas, y si nos llamas a advertir, que lo hagamos con valentía. Si nos llamas a salir, que lo hagamos sin vacilar. Y si nos dices, no mires atrás, que nuestros ojos se fijen solo en ti. Gracias, Señor, porque aún hoy, mientras el mundo duerme, tú sigues enviando ángeles, señales y llamados al arrepentimiento. Que no seamos como Sodoma, sordos a tu voz, que seamos como Lot, afligidos por el pecado, pero obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro refugio y salvación. Amén.